Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos. Hoy día, un día muy especial para nosotros. Nuestro Señor resucitó. ¿Sí? El mundo, todo el mundo, está celebrando esta Semana Santa. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la más cordial bienvenida. ¿Sí? Todo el mundo ha celebrado la Semana Santa. Pero ¿cuántos alejados de ese Dios de misericordia? Que solo lo que hemos visto en esta semana es la representación de lo que Él hizo en realidad. Dio su vida por todos los pecadores. Se sacrificó por ti, por mí. Y ahora está a la diestra de Dios Padre. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros nos llena de alegría, porque Cristo vive. El Rey vive. Para Él la gloria, la honra y todo honor. Sí, familiar, amigo, todavía hay tiempo. El Señor te está dando una oportunidad más. Este día puede ser el día de salvación para ti, porque mañana no sabemos. La vida es un regalo de Dios. Amén. Amén. Y por lo tanto, si tú no te encuentras satisfecho con la vida que llevas y quieres tú acercarte a ese Salvador y Señor amoroso, tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy es el día de salvación. No esperes a mañana, porque mañana no sabemos lo que traerá. El afán de este día es el que hay que vivir. Y ahora puedes aprovechar esta oportunidad. Puede ser única en tu vida. Amén. Amén. Así que nosotros también nos gozamos, porque ya tenemos esta salvación tan grande. Por eso todos los domingos nos reunimos aquí para darle alabanza, para darle agradecer al Señor por esta salvación que nos ha dado. Y hoy la primera alabanza dice: de gloria en gloria te veo. ¿Por qué? Porque antes lo había escuchado. Ahora tú, familiar, amigo, lo has escuchado, más has escuchado la pasión de Cristo, te has emocionado, has llorado, pero tu corazón estaba lejos de Él. Eso no es el verdadero significado de la pasión y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La salvación y la vida eterna es el resultado. De gloria en gloria te veo. Y cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta mañana y vamos a decirle: de gloria en gloria te veo. ¿Nos acompaña? En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
Cuanto más te conozco, Señor. Quiero saber más de ti, Dios, quebrántame, Señor. Quiero ser más como ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Muy buenos días, hermanos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy domingo de Resurrección. También saludamos a nuestros hermanos seguidores a través de nuestras redes sociales. La prédica de este domingo titula Él salió del sepulcro y cambió la historia. Nuestro siglo XXI se caracteriza por distintos cambios bastante profundos. Las noticias, la tecnología, incluso nuestras inseguridades o certezas han cambiado o han evolucionado mucho en estas últimas décadas. Muchos de nosotros podemos cargar diferentes tipos de preguntas o temores o una sensación de vacío que aparentemente nada puede llenar ese sentimiento dentro de nuestro corazón. En medio de esa realidad, la historia de la resurrección de Jesús no solamente se constituye como un relato antiguo, sino también es una verdad que nos sigue hablando hoy. Aquella mañana, frente a una tumba vacía, no solamente ocurrió un milagro, sino que comenzó algo que transformó la historia para siempre. Y la gran pregunta para nosotros es la siguiente: si Cristo vive, ¿qué significa para nuestra vida hoy? Aún no amanecía. Recuerda la historia, de repente tú también la has visto en diversas películas. Aún no amanecía del todo, cuando algunas mujeres se dirigían a la tumba de Jesús. Caminaban en silencio con un corazón triste, un corazón pesado, llevando especies aromáticas para poder ungir el cuerpo de nuestro Señor. La cruz 2 días antes había apagado las esperanzas de estas personas. Todo parecía haber terminado. De pronto, la tierra tembló, un terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo y movió aquella roca enorme que tapaba la entrada de esa tumba. El aspecto de aquel ángel era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Los guardias romanos que estaban cuidando esa tumba se quedaron paralizados de miedo y cayeron como muertos. El ángel habló con ternura a las mujeres y les dijo: no tengan miedo, ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero Él no está aquí, porque ha resucitado tal como Él había predicho. Las mujeres, entre el temor y el asombro, miraron el lugar dentro de la tumba vacía. Algo imposible había ocurrido. Salieron corriendo con una gran emoción, seguramente su corazón
palpitando con mucha fuerza y velocidad, sintiendo una especie de miedo y gozo al mismo tiempo. Entonces, en algún momento, Jesús mismo le salió al encuentro y le dijo: salve. Ellas se acercaron y abrazaron y adoraron al Señor. La muerte no había vencido. La tumba no pudo retener al Señor. Cristo había resucitado. Y en ese momento la historia cambió para siempre. Esto no es solamente un relato conmovedor del pasado. Es el fundamento de todo lo que creemos como cristianos. Si Jesús resucitó, entonces Él nos dio la esperanza. La muerte perdió su dominio, la esperanza cobra sentido y nuestra fe tiene una base firme. Hoy veremos cómo este hecho trascendental sigue transformando vidas hoy en día. Una primera lección que quisiera compartir con ustedes es la siguiente. Un hecho que irrumpió en la historia. Veamos ahora, hermanos, en nuestras Biblias, Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 4. La palabra nos dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. El relato aquí inicia en un contexto de aparente derrota. Jesús había sido crucificado, sepultado y estaba siendo vigilado por guardias romanos. Todo estaba sellado. Había una piedra enorme que pesaba toneladas. Habían puesto una soga con un sello de cera con la señal del gobernador de Judea. La historia parecía que había llegado a su fin, pero entonces ocurrió algo que rompió completamente el curso de los acontecimientos. Mateo nos relata aquí que hubo un gran terremoto. Y esto no es un detalle menor, porque cuando ocurre este tipo de eventos en la Biblia, se suele acompañar de manifestaciones directas del poder de Dios. Un ángel descendió del cielo, removió la tierra y se sentó encima de esa piedra. La escena debió haber sido impactante. Lo que parecía definitivo, la muerte y el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, hacía quedar expuesto el evento de que el ángel se sentara sobre la piedra, ponía en exposición que Dios está por encima de cualquier autoridad humana. Los guardias, que eran hombres entrenados para poder resistir y para ser valientes, temblaron y quedaron como muertos ante la presencia del ángel. El poder humano quedó reducido a la nada frente al poder divino. Y esto es clave. La resurrección no ocurrió en un ámbito solamente de representación simbólica o subjetivo, sino que es una historia real. Hay testigos, hubo testigos, hubieron efectos visibles, hubo una tumba vacía. Y esto no solamente es una idea inspiradora, sino que fue un acontecimiento que irrumpió en el tiempo y en el espacio. Para nuestros tiempos de hoy, en este mundo postmoderno del siglo XXI, esto tiene implicancias profundas. Vivimos en una cultura que muchas veces que reduce las percepciones a lo personal. Decimos tu verdad, mi verdad. Sin embargo, la resurrección confronta esa visión. Nos dice que hay una verdad objetiva, un hecho que no depende de lo que sintamos o pensamos. Cristo resucitó, independientemente de nuestra opinión o de la opinión de otras personas. Y eso cambia todo. Además, este evento nos recuerda que Dios sigue actuando en la historia. No es un Dios distante, ni tampoco es un Dios indiferente. Así como Dios intervino aquella fecha en ese sepulcro, también puede irrumpir o puede intervenir en nuestra realidad hoy.
Cuando todo parece que se está saliendo de control, cuando parece que todo pierde esperanza en nuestra vida, puede ser, por ejemplo, por una enfermedad, por una crisis familiar, una pérdida o una etapa de oscuridad en nuestra existencia, Dios tiene el poder para obrar más allá de lo que nosotros consideramos definitivo. También vemos, por ejemplo, que cómo se están transformando los sistemas humanos. Por más fuertes que estos sistemas parezcan, no tienen la última palabra. Vemos, por ejemplo, aquí en esta historia que relata Mateo, los soldados, el sello en la roca, la piedra, todo representaba un control humano sobre ese evento. Esto representaba control, seguridad, poder. Pero ninguno de estos elementos humanos pudo impedir lo que Dios ya había determinado. En nuestro tiempo podemos confiar de repente mucho en las estructuras. Podemos confiar en la política, en los gobernantes, en la estructura social, en la economía, en la tecnología, o de repente en nuestros avances o la seguridad humana, olvidando que la verdadera autoridad para nuestra vida es Dios. Este pasaje entonces nos está invitando a responder. No podemos quedar neutrales ante un hecho así. Los guardias reaccionaron con temor, las mujeres reaccionaron con fe. Hoy, cada persona debe decidir cómo va a responder ante la realidad de la resurrección. Porque esto no es solamente un evento del pasado, es una verdad que sigue irrumpiendo, que sigue introduciéndose en la vida de quienes reciben a Cristo como su Señor y Salvador. La segunda lección, un mensaje que redefine la realidad. Hermanos, ahora leamos Mateo 28, versículos 5 y 6. La palabra nos dice: dijo, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Después de aquel primer impacto del terremoto, de la manifestación del ángel, el relato gira un poquito en su mensaje. Pero este mensaje no es un mensaje cualquiera. Es una declaración que cambia por completo, cambia bastante, hace un viraje bien agudo, para poder entender la realidad de lo que estaba sucediendo en aquel momento. El ángel le dijo a las mujeres: no temáis, no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Primero, el ángel le habla a las mujeres al corazón. Lo primero que le dice el ángel a las mujeres, le dijo: no temáis, o parafraseando, no tengan miedo. Las mujeres estaban con miedo, estaban asustadas. A la vez tenían tristeza y confusión. Habían visto morir a Jesús, a su maestro, al Mesías. Habían experimentado la tristeza y el dolor de su muerte, de la pérdida del Señor. Y ahora estaban frente a algo inexplicable. El cielo responde no con reproche, sino con consuelo. Dios conoce el estado del corazón humano y lo aborda con gracia. Luego, el ángel les da una afirmación y les dice: Jesús no está aquí. La tumba solo había simbolizado un momento de la existencia de Jesús. En algún momento, en unos 2 días, esta tumba estaba ocupada por el cadáver del Señor. Pero aquella mañana del domingo, la tumba ya estaba vacía. Y este simple hecho rompía cualquier lógica natural. La muerte, que siempre ha sido el destino inevitable del ser humano, había sido rota, no por casualidad, sino por el poder directo de Dios. Y aquí el ángel añade algo más en su mensaje a las mujeres. Les dice: ha resucitado
tal como dijo. Y esto, hermanos, es fundamental. La resurrección no fue un evento aislado o inesperado. Es el cumplimiento de la palabra del propio Jesús. Jesús ya había anunciado que iba a resucitar al tercer día. Amén. Amén. Esto revela que Dios no actúa de manera improvisada, sino conforme a su propósito y de acuerdo a su verdad. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Este mensaje puede redefinir nuestra realidad en distintos niveles. Primero, este evento de la resurrección redefine la muerte. En el siglo XXI, aunque la ciencia ha avanzado enormemente, la muerte sigue siendo una frontera inquebrantable. Por más desarrollo que tengamos en la ciencia de la medicina, todos vamos a morir. Podemos de repente intentar frenarla, retenerla, retrasarla, ignorarla, pero la muerte sigue siendo una certeza. Sin embargo, la resurrección de Cristo declara que la muerte no tiene la última palabra. La muerte fue derrotada por Cristo desde adentro. Amén. Amén. Segundo, la resurrección de Cristo redefine nuestra esperanza. Muchas veces la esperanza moderna está puesta en las cosas inmediatas o las cosas que nosotros consideramos que están a nuestro alcance o disponibles, como por ejemplo nuestra economía, nuestra salud, títulos, posición, logros personales, tu casa, tus amistades. Pero todo eso que está en el mundo es frágil. La resurrección, en cambio, ofrece una esperanza que trasciende todo lo material o lo temporal. La resurrección es una esperanza que se encuentra anclada en una victoria real y eterna. Tercero, la resurrección redefine la verdad. Vivimos en una cultura donde lo emocional muchas veces pesa, tiene más valor, o las personas le quieren dar más valor a la cultura que a lo verdadero. Pero el mensaje del ángel no apelaba solamente a sentimientos, sino a un hecho. El ángel dijo que Cristo había resucitado. La fe cristiana entonces no se sostiene o no se debe sostener en emociones pasajeras, sino en realidad objetiva. En términos prácticos, este pasaje nos está invitando a revisar dónde estamos buscando el sentido para nuestra vida. El ángel dijo, en esencia, no busquen entre los muertos al que vive. Hay muchas personas que buscan vida en cosas que no pueden darla. Las personas están buscando en este tiempo actual el sentido para su existencia. ¿En qué? En el éxito, el dinero, las posesiones, el placer, los reconocimientos. O los muchachos están buscando el sentido para su vida en los likes que pueden tener en su Instagram o en su Facebook. Pero solo Cristo resucitado puede dar un verdadero sentido a nuestra vida. Así como aquellas mujeres en esa mañana, también esa voz que sintieron la voz del ángel, esa misma voz resuena en nuestros oídos hoy. Cristo nos está diciendo, no tengas miedo, a pesar de lo que pueda estar pasando en tu vida. Cristo está vivo y Cristo está contigo. Y si Él vive, Cristo conoce tu historia y Él sabe que no está determinada por el temor, el dolor o la muerte, sino por la esperanza que nace de la victoria que Cristo ya logró en su muerte en la cruz y a través de su resurrección. Tercera lección. Un encuentro que transforma el corazón. Ahora, hermanos, los invito a leer Mateo 28, versículos del 7 al 9. La palabra nos dice: E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí,
os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a darles nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Después del anuncio del ángel, las mujeres reciben una instrucción clara, y esta era ir y dar la noticia a los discípulos. Pero lo más impactante ocurrió en el camino. Mateo nos está diciendo que ellas sintieron gran temor y gozo. Es una mezcla profunda de emociones. Aún hay asombro, había muchas preguntas de repente en la mente de ellas, pero también había nacido un gozo, es decir, alegría, una alegría nueva. Y en medio de ese proceso sucedió algo inesperado. Jesús mismo le salió al encuentro. Este detalle es muy importante. La resurrección no se quedó solamente en una declaración, se convirtió en un encuentro. Jesús no solamente vive, sino que Jesús se acercó a ellas, se reveló, se dejó encontrar y les dijo, salve, una expresión de saludo, como decirle, hola, acá estoy contigo. Pero era una especie de saludo cargada de vida. Y ellas respondieron de la única manera que les era posible. Se acercaron a Jesús, lo abrazaron a sus pies y le adoraron. Aquí nosotros podemos ver una verdad bastante importante. El cristianismo, nuestra vida como creyentes, no solamente es tener información correcta. No es solamente que vengas a los cultos, no es solamente que leas la Biblia, o que puedas leer libros o ver videos de teología. El cristianismo es una relación viva con el Señor. Amén. Amén. Las mujeres pasaron de escuchar el mensaje que les había dado el ángel a experimentar la presencia directa con el Señor Jesucristo. Y ese encuentro transformó el interior de estas dos señoras, de estas dos Marías. Primero, transformó su temor. Ustedes recuerdan que el relato dice que María Magdalena y la otra María estaban asustadas, tenían miedo. Cuando entró Cristo, o mejor dicho, cuando Cristo se les presentó, ese miedo se disipó, calmó el miedo. Ahora, el miedo no desapareció de inmediato, pero ya ese miedo dejó de dominar el corazón de estas mujeres. El miedo ya no las paralizaba. Ahora vivían con una certeza mayor de que Cristo estaba con ellas. En el siglo XXI, muchas personas viven dominadas por el miedo, la ansiedad, la depresión, el estrés, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen temor. Tienen miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo al fracaso. Pero cuando Cristo se hace real en nuestras vidas, en la vida de una persona, el temor pierde el control. No porque las circunstancias cambien. Puedes seguir tú con problemas, puedes seguir tú con enfermedad, pero si Cristo está contigo, a pesar de cualquier situación que tú atravieses, vas a estar fortalecido, vas a estar consolado, porque la presencia de Jesús cambia la forma en que nosotros enfrentamos esas situaciones. Por ejemplo, si una persona está atravesando una enfermedad, puede seguir permaneciendo en incertidumbre por saber qué cosa está pasando, pero esta persona ya no está sola. Su esperanza no depende únicamente del diagnóstico, sino de un Cristo vivo que camina junto a ella. Segundo, la presencia de Cristo en nuestra vida transforma nuestra tristeza en gozo. Estas mujeres que habían ido a visitar la tumba de Jesús, habían ido con el corazón roto, quebrado por la tristeza.
Pero ahora, después de haber conocido que Cristo ya había resucitado, regresaban a buscar a los discípulos con gran gozo. Y esto no es un optimismo superficial, es una alegría profunda que nace de saber que Cristo había vencido a la muerte. Hoy, muchas personas buscan la felicidad en cosas externas, redes sociales, logros, entretenimiento. Pero ese gozo o esa alegría solo es pasajera. El encuentro con Cristo, un encuentro personal con el Señor, es la única situación que va a producir en nosotros un gozo constante, un gozo estable, que se queda ahí quietecito, que nada lo va a alterar. Y ese gozo o esa alegría, tranquilidad, no va a depender de las circunstancias externas. Por ejemplo, una persona pudo haber perdido algo importante. De repente ha perdido su trabajo, ha perdido su pareja después de muchos años. Puede esta persona experimentar un dolor real, pero también un gozo que no se va a explicar fácilmente, porque esta persona va a tener la seguridad de que su vida está en manos de un Dios vivo. Amén. Amén. Tercero, el encuentro con Cristo transforma la respuesta de nuestro corazón. Y esta transformación va a ser que nos lleva a la adoración al Señor. Ustedes ven aquí cómo en la historia nos relata que las mujeres al encontrar a Jesús se postraron y lo adoraron, lo abrazaron, reconocían quién era Él. Y la adoración, hermanos, no es solamente venir al culto aquí a alabar, a cantar un ratito. La adoración es rendir todos los aspectos de nuestra vida al Señor. ¿Qué sucede con nuestra cultura actual? Donde el yo, todo es para mí, yo quiero esto, yo quiero lo otro, a mí me tienen que invitar, etcétera, etcétera. El yo está en el centro. En cambio, el encuentro con Cristo nos está diciendo que tenemos que poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Cuando alguien encuentra realmente a Jesús, su vida empieza a reordenarse. En definitiva, este pasaje nos está mostrando que la resurrección no solamente es algo informativo, sino que tiene que ser algo de transformación. Y la pregunta para nosotros hoy es la siguiente: ¿hemos tenido ese encuentro real con Cristo o solamente lo conocemos por historia o por película o por documentales? Porque cuando Él se encuentra con nosotros, nada vuelve a ser igual. La cuarta lección: una misión que trasciende el tiempo. Ahora, hermanos, leamos Mateo 28:10. La palabra nos dice: entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Después de este encuentro, Jesús mismo les da una instrucción directa a las damas, a las mujeres. Le dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos. La resurrección no termina solamente como una experiencia personal, se proyecta hacia una misión. Lo que las mujeres habían visto y vivido no iba a quedar solamente para ellas. Ellas tenían que compartir lo que habían visto, lo que habían experimentado. Tenían un mensaje que compartir. Y eso revela también una verdad fundamental o muy importante para el pueblo creyente. La fe cristiana no es pasiva, debe ser dinámica. El encuentro con Jesús siempre debe conducir a un envío. No se trata solamente de creer. Si tú eres creyente, no se trata solamente de que tú creas, sino que tú también anuncies lo que crees. Jesús les dijo a las mujeres, id, es decir, vayan. Les estaba diciendo, muévanse, salgan. No se queden solamente en la comodidad de sus casas o en la comodidad de sus iglesias. En este siglo XXI esto cobra una relevancia, una importancia muy especial. Vivimos en una cultura donde muchas veces
se está promoviendo una fe privada, encerrada en lo personal, sin impacto en otros. Pregúntate tú mismo, no levantes las manos, no mires a un costado, no mires arriba, no mires abajo, ni me mires a los ojos. Pregúntate a ti mismo, ¿a cuántas personas has predicado durante la semana? ¿A cuántas personas has dicho Dios te bendiga si quieres, o voy a orar por ti? ¿O cuántas publicaciones cristianas has compartido en tu Facebook durante la semana? Si has hecho al menos una, estás por buen camino. Si te has descuidado, entonces tú mismo sabes que no estás haciendo bien. Porque el Evangelio nunca fue diseñado para quedarse en silencio. El Evangelio nunca fue diseñado para que se quede solo para ti solito. Es una noticia que necesita ser compartida, proclamada, anunciada, repartida, etcétera, etcétera. ¿Y qué más le dijo Jesús? Jesús a las mujeres le dijo, id. Primero dijo, no tengan miedo. Después le dijo, id, o sea, vayan. ¿Pero a dónde tienen que ir? A dar las nuevas, les dijo. Esto no es opinión, esto no es recomendación, esto no es una filosofía, es una noticia. Jesús le estaba diciendo a las señoras, a las damas, vayan y díganle que yo he resucitado. Amén. Y esa noticia sigue siendo urgente hoy. Ustedes ven de repente en el noticiero, ¿no? En el Facebook o en los noticieros, última hora. Aquel momento hace como 2000 años, a última hora era Jesús ha resucitado, ¿no es cierto? Ahora, de repente, la última hora que ustedes ven ahí, que la guerra en el sitio, que el terremoto en tal cosa, el político tal, pero esa noticia de Jesús ha resucitado sigue siendo última hora hasta ahora. Nuestro mundo está saturado de información, noticias, redes sociales, opiniones constantes, pero el mensaje de la resurrección de Cristo sigue siendo el mensaje más trascendente de toda la historia de la humanidad, porque habla de vida, habla de esperanza, habla de eternidad, habla de salvación. Además, Jesús está llamando a sus discípulos como hermanos. Nosotros somos sus discípulos, nosotros somos como hermanos de Jesús. Y esto es profundamente significativo. A pesar de que muchos de estos discípulos de Jesús lo habían abandonado, se fueron corriendo, Pedro lo negó 3 veces, Jesús no los rechazó. La resurrección no solamente había vencido la muerte, también había restaurado relaciones. Y ese mensaje tiene que ser compartido. En Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración, en Cristo tenemos una nueva oportunidad para nuestra vida, en Cristo tenemos la salvación, Cristo nos libera de la condenación y Cristo nos da vida eterna. Ese mensaje sigue siendo de primera plana, de última hora, sigue siendo el flash, y nosotros somos esos periodistas que tenemos que llevar ese mensaje a todo el mundo. En términos prácticos, esta misión se expresa de muchas maneras hoy. No todos podemos predicar desde el púlpito. No todos pueden ser profesores de escuela dominical. No todos van a anunciar de repente en las redes sociales. Pero todos pueden dar testimonio de Cristo a través de su vida. Un testimonio coherente, una palabra oportuna, un acto de amor, una conversación con una persona, familiar o amigo que no es creyente. Solamente con el compartir un versículo en tu Facebook, ya estás haciendo partícipe tú de compartir esa primicia de Dios. Amén. Todo eso puede convertirse en un canal para compartir la verdad del Evangelio. Por ejemplo, en el trabajo, alguien puede reflejar el carácter de Cristo a través de su integridad. En la familia, de repente tú mostrando perdón y gracia. O en medio de esta sociedad secularizada y polarizada, siendo tú portador de la paz. La misión, entonces, es hablar del Señor, dar testimonio del Señor a través de nuestra vida, de tal manera que puedan otras personas no creyentes ver a Cristo a través de nosotros. Finalmente, esta misión trasciende el tiempo y sigue siendo vigente.
lo que comenzó aquella mañana hace casi 2000 años, sigue siendo vigente hoy. Y cada generación recibe ese mismo encargo. Tenemos que ir y anunciar la palabra del Señor a otras personas. La resurrección no fue el final de la historia. Fue el comienzo de una misión que sigue siendo activa 21 siglos después. Amén. Y cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de ellos, de ustedes como creyentes, nosotros como creyentes, somos parte de esa historia. De manera de conclusión, la resurrección de Jesucristo no solamente fue el clímax o el punto más alto de la historia del Evangelio, es un fundamento firme en el cual descansa nuestra fe. Sin la resurrección nuestra fe sería vana, tal como lo dijo Pablo en una de sus cartas. Si Cristo vive, entonces todo lo que Cristo prometió es verdadero. Su victoria sobre la muerte no solamente fue personal, fue representativa. Lo que Él logró, lo logró también para nosotros. Esto nos da la seguridad profunda en la salvación. No dependemos para la salvación de nuestras propias obras, ni de tus méritos cambiantes, sino de la obra consumada y confirmada por la resurrección del Señor. Cuando Cristo salió del sepulcro, quedó demostrado que el sacrificio fue aceptado, y que el pecado y la muerte fueron vencidas, y que la deuda había sido pagada completamente. La resurrección de Cristo también nos da certeza de vida eterna, o seguridad de vida eterna. En este mundo donde todo parece temporal y frágil, la resurrección nos asegura que nuestra historia, para el creyente, nuestra historia no acaba con la muerte. No caminamos nosotros hacia un final incierto, sino hacia una promesa viva de vida eterna. Cristo no habló solamente de vida eterna, inauguró este evento con su propia resurrección. Y aún más, una esperanza todavía mucho más grande, la esperanza de nuestra futura resurrección. Así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. En el momento del arrebatamiento, los cristianos que ahí estén ya muertos, resucitarán. Nuestro cuerpo no será abandonado para siempre, sino será transformado. La muerte, que por siglos ha sido el mayor temor de la humanidad, ha sido derrotada desde adentro por la resurrección de Cristo. Por eso, el creyente vive de manera diferente. Nosotros como creyentes no debemos vivir con miedo, debemos vivir con esperanza. No tenemos por qué vivir con dudas o incertidumbres, inseguridades, sino con confianza. No debemos mirar solamente lo visible, sino tenemos que estar aferrados a lo eterno. Cristo vive, y porque Él vive, tenemos salvación segura, vida eterna garantizada y gloriosa esperanza en resucitar con Él. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tu poderosa misión, Padre, en el cual tú enviaste a Jesús para sacrificarse en la cruz y luego resucitar. A través de la resurrección, Señor, nosotros tenemos la certeza de nuestra vida eterna y también la seguridad de la salvación. Gracias, Señor, por ese infinito acto de amor de haber enviado a Jesús por perdón de nuestros pecados. Señor, guíanos para seguir viviendo más confiados en ti, a pesar de cualquier circunstancia que esté a nuestro alrededor, a depender de ti, a tener la fortaleza en ti, consuelo, entereza, y danos el valor, Señor, de compartir la palabra. A través de repente de situaciones sencillas, una palabra de aliento cristiano, un mensaje que compartamos, que tengamos esa disposición, Señor, de poder compartir ese amor que tú nos has dado. Guíanos en ese camino, Señor, danos la sabiduría para poder predicar tu palabra, expresar tu amor y ser la luz y sal del mundo que este mundo tanto necesita. Gracias, Padre, a ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo. Amén.